Conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freddy Lativo Sports. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades por el triunfo. Qué buen partido hizo Guaraní. Por fin marcó ese gol en el primer tiempo y después se controló y se terminó ganando. Pero, ¿cómo valorás este triunfo y qué sensación podés expresar cuando termina el partido y te rodean todos tus jugadores y se te vio muy emocionado? Sí, fue un partido, creo que jugado por los muchachos así en el esfuerzo, en la concentración y tácticamente perfecto. Tuvimos nuestras chances, creo que sufrimos poco en oportunidades así muy claras creadas por el rival. Necesitábamos más que el viento ganar hoy y el tiempo de Dios es perfecto. Conseguimos hacerlo en un momento complicado donde igual recibimos mucha, más que apoyo, protección de toda la dirigencia, de los cercanos como tiene que ser. Y claro que muchas críticas de afuera porque cuando no se gana está muy bien que sea así. Los muchachos y nosotros también, claro, obviamente necesitábamos el triunfo para reacomodarnos un poco. Ahora vamos a tener estos días para poder recuperar algunos, especialmente a Nico, que seguramente ya volverá para cuando tengamos que jugar el siguiente partido y estamos todos muy contentos, sí. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, yo no sé si esta victoria vale más en los puntos que en lo anímico incluso, porque era algo que estaban necesitando bastante, porque había partidos donde merecía notablemente y no se podía, profe. Y hoy sí se dio, y en lo anímico, ¿cuánto vale esto? No, necesitamos los puntos, pero también no hay que negar que ganamos a un competidor, a un gran equipo, a un club que siempre busca ganar títulos a cada torneo, y nosotros siempre soñando de acomodarnos, de puntuar, y estaba bastante complicado el hecho de merecer y no poder concluir y no poder convertir las chances creadas, porque en varios partidos podíamos haberlo hecho ya, y hoy era el día y nos comportamos como si fuese un partido decisivo para nosotros, como una final, y lo ganamos merecidamente. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Aquí Andrés Noguera para RCC. La consulta es si es que se quita un poco la presión con este triunfo, con estos 3 puntos, no. Debido a que se manejaba quizás que si caía hoy por ahí podía dejar el banco de Creo que esa es una cuestión de la prensa especializada, digámoslo, en fútbol, porque hoy nosotros recibimos la visita del presidente, el vicepresidente, más 2 directivos, una conversación show espectacular, amena. Insisto, es normal que cuando no se gana, y especialmente si somos nosotros, ¿no? Si somos nosotros, tenemos que jugar bien, tenemos que ganar todos los partidos. Si es otro, hacen cualquier cosa y no se le dice nada. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar sobre la jugada del gol, asumiendo que era un movimiento preparado porque 2 veces ya lo hicieron previamente a la situación de gol. ¿Allí pasó la decisión más por fortalecer las características de tu equipo en el juego aéreo ofensivo, cayendo en esa zona, o porque lo conoces a Jan y en el estudio del rival era la debilidad de Cerro, ese sector en pelota parada? No, preparamos el partido, nosotros los conocemos perfectamente. Ellos también a nosotros, los jugadores, capaz que su cuerpo técnico no tanto porque nunca habíamos trabajado, ya era recién la segunda vez creo que nos enfrentamos y no habían ganado aquel partido en La Hoya, pero hay muchachos ahí que nos conocen muy bien y pensamos en todos los detalles. Si no era hecho de esa manera, pero posicionamos a los muchachos con una exigencia de que ocupen cada uno su lugar para complicar la parte defensiva de ellos y que pudiéramos atacar mucho más. Capaz que no en ese sector que se hizo el gol, pero sí mucho más en el primer palo. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto se disfruta esta victoria ante Cerro Porteño? Y la otra pregunta, Manolo decía que no se jugó al fútbol hoy. O sea, que el equipo rival lo llevó a Cerro Porteño a no jugar al fútbol hoy. Eso dijo. Mira cómo ataca acá. ¿En serio eso dijo? Bueno, no voy a comentar porque me parece antiético hacerlo, ¿verdad? Pero si es su opinión,
no fuimos nosotros los que recurrimos a los pelotazos todo el tiempo, ¿verdad? Me parece totalmente fuera de lugar. Y yo creo, repito, lo merecimos porque trabajamos bien el partido. Teníamos que hacerlo. Ellos tienen mejores condiciones, mejor recambio y por eso mismo seguramente cambió 6 de los que jugaron el partido anterior. Y nosotros teníamos que ponerlos a todos. Capaz que por eso se nos lesionó el pobre Adrián, porque semana pasada Freddy justo me preguntaba de por qué juega tanto, porque tenemos necesidades y es nuestro mejor delantero. No tenemos esa abundancia como para poder recurrir, pero yo creo que hoy nosotros fuimos lo que intentamos jugar. Si se hace un recuento de cómo la pelota anduvo por el suelo, de cómo creamos las chances, tuvimos las mejores chances fuera del gol que convertimos, pero que podría decir una mala palabra, pero para mí que no tiene nada que ver lo que dijo. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿En qué cambió la salida justamente por lesión de Adrián Alcaraz? Y cambia porque es nuestro mejor delantero, es prácticamente nuestro mejor jugador y a los otros le venía costando un poco sostener un ritmo. Decidimos que entrara Alan en vez de Walter, calentaron los dos porque el partido veíamos que se presentaba para un picador y no alguien que usara la fuerza o pudiera pelear así en espacio pequeño contra su zaguero, y sí lo queríamos hacer correr. Por eso Alan entró, tuvo chances, entró muy bien y le vino bien al equipo también. Pero estamos sí preocupados por la lesión de Adrián. ¿Qué hace, profe? Jorge Izquierdo para Universo 970. Profe, ¿cómo notas hoy a Guaraní luego de este partido en el campeonato? Libertad perdió, General Caballero viene hilando triunfo, Nacional está bien, Olimpia con 2 de mayo también juegan bien. ¿Cómo vas notando ahora a Guaraní luego de este gran triunfo entre serie de empates y esto de sumar de a 3 nuevamente, y más todavía en condiciones local y ante un rival que también compite en la parte alta? Nos retrasamos mucho en la tabla, perdimos chances de sumar de a 3 en varios partidos. Hoy podríamos estar mucho mejor, no digo si liderando, pero podríamos estar cerca ahí del pelotón de 3, digámosle. Ahora no tenemos margen de error y vamos a ir como siempre hacemos, trabajando de partido a partido. Dimos unos días de descanso porque jugamos muy seguido, ahora tenemos que recomponernos y, así como dije, recuperar también a los que están afuera, y en ese sentido creo que Barrientos es el que más cerca está de poder participar del siguiente partido. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Radio La Unión. Siendo autocrítico, profe, consiguieron la victoria, pero ¿cree que se cortó bastante el juego por parte del árbitro conveniente para Cerro, también para Guaraní? ¿Cree que se cortó bastante el juego? Oye, que Javier veía ahí más. Para mí que el juego fue jugado como tenía que haber sido. O sea, nosotros teníamos que neutralizarlo, teníamos que marcarlo, teníamos que no dejar accionar muy fácil a los 2-3 creadores que tienen. Esperábamos que pusieran un equipo diferente de inicio, ya jugando con los rápidos. También nos preparamos para que eso ocurriera en el segundo tiempo y lo trabajamos, yo creo que perfectamente. Lo que le pasó a ellos al final no es problema nuestro, ¿verdad? Profe, quiero volver otra vez a lo que te preguntaba, ciertamente, direccionado otra vez hacia esa parte, y me vas a corregir. En algún momento, en algún equipo ya te pasó lo mismo, y creo que en Guaraní también, y ahí quiero que me corrijas si estoy equivocado, donde no se ganaba, se jugaba bien, no se ganaba, y luego de una victoria empezaba a despegar su equipo. ¿Él le pasó aquí en Guaraní? Me corrige si le pasó. Sí, pero cuando eso perdimos y no eran tantos empates. Perdimos mucho, 4 partidos, y creo que ganamos en el 5.º partido contra Nacional, y a partir de ahí metimos como 9 victorias y terminamos no peleando por el título porque Olimpia nos ganó en su cancha. Sí, profe, a lo que voy es que usted en la conferencia pasada mencionó eso, que le faltaba al equipo una victoria. ¿Piensa este es el momento, profe, y ante un rival realmente muy importante? Sí, porque si no conseguíamos vencer cada vez más, iba a haber, no sé, uno de ustedes preguntó si era presión, si es la gente encima, o el periodismo, o los dirigentes, algunos que reclaman con razón cuando el equipo no les gusta o cuando no gana, y por todos esos motivos sí necesitábamos, pero veíamos
estábamos nosotros internamente muy tranquilos, pasándoles a ellos y ellos a nosotros también una seguridad muy importante. Es un grupo excepcional el de los jugadores. Hace mucho tiempo que no tenemos condiciones de laburar con gente tan apasionada, tan noble, tan aceptando lo que se les pide. Yo creo que por eso ellos también hoy festejaron mucho la victoria, porque cayó en el momento oportuno. Profe, el cambio táctico de Steven, quiero que explique un poquito. Y lo de Vargas y Fernando, que cambiaron de posición, ¿tiene que ver con que Vargas le repeló mejor a Churín, o era una situación que tenía que cambiar porque venían jugando de manera inversa? Sí, comenzando por lo segundo, sí, por Diego, porque Diego se había tirado mucho hacia el lado de Fernando, imaginando alguna peinada para Guayo, para Gabriel, y que no perdiéramos eso, y Gustavo tiene más agresividad, mejor juego aéreo, está pasando un momento excelente. Después Diego se mudó de vuelta, lo mudamos de vuelta, y el cambio de Steven sí fue para el inicio. Perdimos el medio, el control de la pelota, dejamos de jugar y necesitábamos a alguien más cerca de Rafa. Después terminamos con Steven sí casi haciendo una marca personal sobre Pachi para poder cortar un poco ese circuito de juego corto, y fue ahí donde nos abloquelamos para rechazar las pelotas largas, ¿verdad? Y lo hicimos muy bien. Algunos rebotes perdimos, ellos se acercaron mucho, pero no me acuerdo yo de algo muy claro que haya generado peligro a Gaspar. Buenas noches, profe. Yo te quiero consultar referente a las canchas que son habilitadas por la APF, porque hay entrenadores que se quejan de esas canchas habilitadas. Para mí, en tu consulta, o sea, mi consulta es para vos. Visitando esas canchas, si para vos están bien o están en mal estado, como hacen su queja los entrenadores. Bueno, yo hablé sobre eso después del partido contra Olimpia en Ciudad del Este, porque habíamos vivido un episodio no tanto de en cancha, pero sí de vestuario en un partido contra Tacuarí. Pero no es la primera vez que hablamos de eso. Varios entrenadores que dirigimos hace rato en el fútbol paraguayo. Creo que así como va, dentro de 3 o 4 años vamos a tener estadios excelentes, de gran nivel. Nosotros nos preocupamos mucho que el nuestro esté bien, porque lo que se nos exige es que juguemos a ras del suelo. Prácticamente no entrenamos aquí, entrenamos más tiempo en el comité, donde el club tiene su centro de entrenamiento, y por eso está muy buena la cancha. Después yo creo que hay que aguantar ese tiempo como para que tengamos más opciones, y seguramente la APF tomará sus determinaciones en ese sentido, en cuanto a la relación de no solamente de la parte de infraestructura, de gradería de preferencia o de bienestar para el hincha, sino que también para los jugadores, haciendo algún tipo de exigencia para que el césped sea siempre bueno en todos los estadios. Finalizamos la